Evangelio de hoy. Martes 5 de noviembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Uno de los comensales, al oír esto, le dijo a Jesús: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le respondió: Un hombre dio un gran banquete y convidó a muchas personas. A la hora del banquete, envió a su criado a decirles a los invitados: Vengan, ya está preparado. Pero todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. Uno le dijo: He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: Acabo de casarme y por eso no puedo ir. A su regreso, el criado le contó todo esto a su señor. Entonces el dueño de casa, enfurecido, le dijo a su criado: Sal de inmediato a las plazas y a las calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el criado y le dijo: Señor, tus órdenes se han cumplido, y aún hay lugar. El Señor le respondió: Ve por los caminos y senderos, e insiste a la gente hasta que entren y se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los primeros invitados probará mi banquete. La parábola del gran banquete presentada por Jesús en este Evangelio nos invita a reflexionar profundamente sobre el reino de Dios y nuestra disposición a recibir su invitación. En el contexto de la historia, el banquete representa la oferta generosa de Dios. Un llamado a participar en su reino de amor, gozo y paz. La actitud de los invitados, sin embargo, refleja la realidad humana de cómo muchas veces estamos tan ocupados con nuestros intereses y posesiones, que terminamos rechazando las oportunidades de acercarnos más a Dios. Es interesante observar cómo los personajes de la parábola, todos con excusas válidas en apariencia, eligen ignorar la invitación del dueño del banquete. Las excusas representan diferentes aspectos de la vida: propiedades, trabajo y relaciones. Aunque cada una de estas cosas es buena en sí misma, se convierten en obstáculos cuando las anteponemos a la invitación de Dios. Aquí, Jesús no condena la riqueza, el trabajo o las relaciones, sino nuestra tendencia a permitir que estas cosas ocupen el primer lugar en nuestras vidas, relegando a Dios a un segundo plano. Jesús nos muestra en esta parábola que el reino de Dios está abierto para todos, pero requiere una respuesta activa y dispuesta de nuestra parte. Los primeros invitados eran aquellos considerados dignos, pero por su indiferencia fueron reemplazados por los marginados. Este cambio radical en los invitados muestra cómo Dios acoge a los excluidos, aquellos que la sociedad a menudo ignora o desprecia. Aquí resalta la importancia de la humildad, pues es necesario reconocer que todos, independientemente de nuestras circunstancias, somos invitados por igual. La imagen de los pobres, lisiados, ciegos y paralíticos acudiendo al banquete es poderosa. Representan a quienes no tienen nada que ofrecer a cambio, más allá de su disposición a recibir. Esto nos recuerda que la gracia de Dios es gratuita. No hay mérito que la pueda comprar. Nos confronta con la verdad de que el acceso al reino de Dios no depende de nuestras obras, sino de nuestra apertura y aceptación sincera de su amor. Además, el mandato del dueño de la casa de insistir para que la gente entre, nos habla del deseo de Dios de llenar su reino. Su amor no tiene límites,
Y su voluntad es que nadie quede fuera. A veces, las personas dudan o temen aceptar esta invitación. Ya sea por un sentimiento de indignidad o por temor a los cambios que pueda traer. Dios, sin embargo, nos espera pacientemente, llamándonos una y otra vez, queriendo que experimentemos la plenitud de su banquete. En esta parábola también encontramos un llamado a revisar nuestras prioridades. ¿Cuántas veces nuestras responsabilidades diarias, nuestros trabajos, posesiones y relaciones, ocupan tanto espacio en nuestro corazón que desplazamos a Dios? Cada excusa dada por los invitados parece razonable, pero al final revela una prioridad torcida. Estos personajes se han aferrado a sus asuntos personales y han dejado de lado el llamado a algo mucho más grande. Jesús aquí nos invita a hacer un examen profundo y preguntarnos sinceramente si estamos respondiendo a su llamado o permitiendo que las distracciones nos alejen de él. Otro aspecto interesante es la persistencia de Dios. Aunque los invitados rechazaron su invitación, el anfitrión no se desanimó. En lugar de renunciar, extendió su invitación a aquellos que estaban en los márgenes, a los pobres, ciegos y cojos. Esta es una muestra del inmenso amor de Dios, que no se limita a los poderosos o privilegiados, sino que se extiende a todos. Dios no se cansa de llamarnos. Y, aunque muchos lo rechacen, su gracia sigue disponible para todos. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como servidores de Dios. Como el criado de la parábola que obedeció al Señor y llevó el mensaje con diligencia. Somos llamados a invitar a otros al reino de Dios, a ser mensajeros de su amor. Esto no siempre será fácil, ya que el mundo puede rechazar la invitación. Pero somos enviados a llevar el mensaje de todas maneras. Jesús nos recuerda que nuestra misión como discípulos no depende de la respuesta, sino de nuestra fidelidad en llevar su amor a todos. Al final de la parábola, cuando el banquete se ha llenado, con los invitados inesperados, vemos que el reino de Dios es un lugar de inclusión y acogida. Dios no mira las apariencias, ni nuestras posesiones ni logros. Él mira el corazón y la disposición de cada uno para aceptarlo. En el reino de Dios, todos tienen un lugar, si están dispuestos a recibir su invitación, con humildad y gratitud. En nuestra vida cotidiana, también debemos ser conscientes de los momentos en los que Dios nos invita a acercarnos más a Él. Puede ser a través de la oración, de un acto de servicio a los demás, o de una llamada a perdonar y reconciliarnos con alguien. Cada una de estas invitaciones es una oportunidad de crecer en nuestra relación con Dios. Pero requiere que estemos dispuestos a dejar de lado nuestras propias excusas y prioridades, para darle a Él el primer lugar. La historia de la invitación rechazada también nos confronta con la realidad del libre albedrío. Dios nos ofrece su amor de manera incondicional, pero respeta nuestra libertad. Podemos elegir aceptarlo o rechazarlo. Esta es una libertad que debemos usar con sabiduría, reconociendo que cada elección tiene consecuencias. Si bien el amor de Dios es inagotable, nuestra respuesta puede determinar el lugar que ocupamos en su reino. Esta parábola es una invitación a la humildad y a valorar los dones que Dios nos da. Nos recuerda que el banquete de la vida no se trata de acumular riquezas o éxitos,
sino de vivir en comunión con Dios y con los demás, como el banquete al que todos están invitados. El reino de Dios es un espacio de amor y aceptación, y debemos esforzarnos por ser parte de él, respondiendo a la invitación de Jesús con alegría y humildad. Jesús nos invita en esta parábola a examinar el sentido de nuestras prioridades. Vivimos en una sociedad que frecuentemente nos enseña a buscar reconocimiento, éxito y la acumulación de bienes materiales, como si estas cosas fueran el propósito final de nuestra existencia. Pero el banquete al que Jesús se refiere aquí no es un logro material, sino un llamado a vivir en plenitud espiritual y a alcanzar el verdadero propósito de nuestras vidas: la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Además, esta parábola destaca la universalidad del llamado de Dios. Aquellos que podrían haber sido considerados indignos de recibir una invitación son precisamente los que terminan ocupando los asientos en el banquete. Aquí se nos muestra que en el reino de Dios nadie está excluido. Es un reino para todos. Y la gracia de Dios se extiende sin límites. El único requisito es estar dispuesto a aceptar la invitación y a entrar con un corazón abierto y humilde. Esto nos recuerda que debemos evitar juicios o exclusiones basadas en nuestras percepciones, porque el amor de Dios trasciende todo. En la misma línea, el mensaje de Jesús nos insta a recordar que la vida cristiana es un llamado constante a salir de nuestra zona de comodidad. La invitación al banquete puede representarse en diversos momentos y decisiones a lo largo de nuestra vida. Desde el simple hecho de dedicar tiempo a la oración y al servicio de los demás, hasta la voluntad de perdonar y reconciliarnos con aquellos con quienes hemos tenido conflictos. La vida en Cristo exige valentía y compromiso, pero es un camino que nos ofrece paz y alegría, llenándonos de la presencia de Dios. A lo largo de la parábola, vemos que aquellos que finalmente aceptan la invitación son personas que han experimentado carencias y dificultades. Esto es un recordatorio de que muchas veces la adversidad nos prepara para recibir la gracia de Dios con mayor apertura. Cuando nos reconocemos necesitados, con limitaciones y dependientes de Dios, entonces somos más capaces de recibir su amor. Este es el mensaje central de la humildad. Solo cuando reconocemos nuestra pequeñez y nuestras limitaciones, podemos abrir nuestro corazón plenamente a Dios. Asimismo, debemos recordar que el reino de Dios también se manifiesta aquí y ahora, a través de nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. Cada vez que respondemos a las necesidades de alguien, cada vez que ofrecemos amor, compasión o ayuda desinteresada, estamos participando en el banquete de Dios. Esto nos invita a vivir con una conciencia constante de que somos embajadores del amor de Cristo, llamados a reflejar su presencia en el mundo. Esta parábola también nos recuerda que no debemos temer a la exclusión o al rechazo, porque Dios siempre busca a aquellos que le necesitan y están dispuestos a escucharlo. En lugar de enfocarnos en el juicio, debemos enfocarnos en ser instrumentos de su paz, extendiendo su invitación con alegría y esperanza. Dios es misericordioso y siempre tiene espacio para aquellos que desean acercarse a Él.
Aceptar la invitación de Dios significa renunciar a nuestros propios planes y dejar que su voluntad se convierta en la guía de nuestra vida. En la parábola, vemos cómo los invitados rechazaron la invitación, porque estaban demasiado enfocados en sus propias prioridades, sus negocios y sus intereses. Esto es un recordatorio de que muchas veces nuestro propio orgullo y nuestras preocupaciones materiales pueden alejarnos de la verdadera vida. Aceptar la invitación de Dios significa vivir con una disposición constante a dejar de lado nuestros deseos personales y abrazar el plan que Él tiene para nosotros. El llamado al banquete es una invitación a encontrar sentido en el servicio a los demás y a vivir una vida de entrega, como lo hizo Jesús. Al responder a este llamado, nos convertimos en parte activa del reino de Dios y experimentamos la verdadera paz. Sin embargo, esta paz no es pasiva, ni implica un alejamiento de la realidad, sino que se traduce en un compromiso profundo con el amor y la justicia. Ser parte del banquete de Dios implica esforzarnos por vivir según el ejemplo de Jesús, quien nos mostró la importancia de la misericordia, la compasión y el perdón. A lo largo del Evangelio, Jesús nos invita a abrirnos a una nueva comprensión de la vida y a liberarnos de nuestras limitaciones egoístas. Al aceptar la invitación, se nos pide que abandonemos nuestras concepciones preconcebidas y nuestros miedos. Nos recuerda que la vida en el reino de Dios está destinada a todos y que su amor no excluye a nadie. Este mensaje de inclusividad nos desafía a abrir nuestro propio corazón y a ser testigos del amor de Dios en nuestras comunidades. Jesús señala que aquellos que se consideran dignos o que confían en sus propios méritos pueden perder la oportunidad de participar en su reino. Esto nos llama a la humildad y a reconocer que todo lo que tenemos y somos es un don de Dios. La gratitud es el antídoto contra el orgullo, y el compromiso de vivir en su gracia nos transforma. Así, al responder a su llamado, nuestra vida se convierte en una celebración de su amor y un reflejo de su generosidad. En la vida diaria, esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a discernir en qué estamos invirtiendo nuestra energía y nuestro tiempo. Cuando estamos demasiado enfocados en logros externos, en nuestras posesiones o en nuestra comodidad, corremos el riesgo de ignorar la invitación divina. Jesús nos recuerda que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás nos será dado por añadidura. Finalmente, esta parábola nos recuerda la urgencia del mensaje de Jesús. La invitación al banquete no puede ser postergada, y nuestras excusas o distracciones no deben alejarnos del amor de Dios. Dios siempre está dispuesto a recibirnos y a darnos una nueva oportunidad. Pero debemos tomar la decisión de acercarnos a Él con sinceridad y de responder con todo nuestro corazón. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nos has llamado a tu banquete de amor. Y hoy reconocemos que muchas veces nuestras vidas están tan llenas de cosas que olvidamos lo esencial. Danos un corazón libre y dispuesto, una mente abierta para entender tu mensaje y el valor para responder a tu llamada.
Ayúdanos a reconocer y evitar todas aquellas distracciones que nos alejan de ti, para que podamos vivir con el gozo de tu amor en nuestras vidas. Te pedimos que sigas llamando con insistencia, para que ningún corazón se quede sin escuchar tu invitación, y que todos podamos compartir la mesa contigo, en tu reino eterno. Amén.